Para dar inicio a este tema debemos conocer la terminología. Comenzaremos con la palabra eutanasia. La palabra eutanasia no significa otra cosa que muerte. Sin embargo, esta palabra ha adquirido otro sentido algo más específico, como lo es procurar la muerte sin dolor a quienes sufren. La eutanasia, así entendida, puede significar realidades no solo diferentes, sino opuestas, como el dar muerte al recién nacido deficiente que lleva una vida disminuida, la ayuda al suicida que quiere consumir su propósito, la eliminación del anciano que no vive ya una vida digna, la abstención de persistir en tratamientos dolorosos o inútiles, entre otras. ¿Qué se entiende por eutanasia? Actualmente se entiende por eutanasia el llamado homicidio por compasión, es decir, el causar muerte de otro por piedad ante su sufrimiento o atendiendo su deseo de morir por las razones que sean. ¿Cuántas clases de eutanasia hay? Según el criterio que se emplee, hay diversas clasificaciones de la eutanasia que dependen también del significado que se le dé al término. Desde el punto de vista de la víctima, la eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria según ser solicitada por quien quiere que le den muerte o no. Puede ser perinatal, agónica, psíquica o social, según se aplique a recién nacidos deformes o deficientes, enfermos terminales, a afectados de lesiones cerebrales irreversibles o a ancianos u otras personas socialmente improductivas o gravosas, entre otras. Algunos hablan de autoeutanasia refiriéndose al suicidio, pero eso no es propiamente una forma de eutanasia, aunque muchos defienden también como a su propia lógica el derecho al suicidio. Desde el punto de vista de quien la practica, se distingue entre eutanasia activa y pasiva según provoque la muerte a otro por acción o por omisión, o entre eutanasia directa e indirecta. La primera sería la que busca que sobrevenga la muerte y la segunda la que busca mitigar el dolor físico, aun sabiendo que el tratamiento puede acortar efectivamente la actividad del paciente, pero esta última no puede tampoco llamarse propiamente eutanasia. Seguiremos con el segundo término que es la disnasia, que es todo lo contrario a la eutanasia. Esta consiste en retrasar la muerte todo lo posible, aunque ya no exista algún tipo de esperanza. Y por último, el último término que sería la ortanasia. La ortanasia es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden a quienes sufren una enfermedad incurable en fase terminal. Segunda parte. La medicina ante la eutanasia. La cuestión de la eutanasia es un problema médico. La eutanasia, tal y como la plantean los defensores de su legalización, afecta de lleno el mundo de la medicina, puesto que las propuestas de sus patrocinadores siempre hacen intervenir al médico o al personal sanitario. Pero la cuestión de la eutanasia no es propiamente hablando un problema médico, o no tendría que serlo. La eutanasia merece la misma calificación ética si la practica un médico o una enfermera en el técnico ambiente de un hospital, como también si la practicara por otro medio cualquiera un familiar o un amigo de la víctima. En ambos casos se trata de un hombre o de una persona que da muerte a otra. La eutanasia no es una forma de medicina, sino una forma de homicidio, y si la practica un médico, éste estará negando la medicina. ¿Por qué la eutanasia es la negación de la medicina? Porque la razón de ser de la medicina es la curación del enfermo en cualquier fase de su dolencia, la mitigación de sus dolores y la ayuda a sobrellevar el trance supremo de la muerte cuando la curación no es posible. La eutanasia, por el contrario, no solo es la renuncia a esa razón de ser, sino que consiste en la deliberada decisión de practicar justamente lo opuesto a la medicina, ya que es dar muerte a otro, aunque sea en virtud de una presunta compasión. Cualquiera es capaz perfectamente de advertir la diferencia sustancial que existe entre ayudar a un enfermo a morir dignamente y a provocarle la muerte. La eutanasia, además, precisamente por ser la negación de la medicina, se vuelve contra el médico que la practique. ¿Por qué? Por dos razones. Por un lado, es fácil que el médico se deslice hacia una habitualidad en la práctica de la eutanasia, una vez admitido el primer caso.
Y por otro lado, la eutanasia acaba con la base del acto médico, que vendría siendo la confianza del paciente en el médico. Cuando un médico se ha sentido apiadado de un enfermo hasta el punto de decidir quitarle la vida para ahorrarle padecimientos, será ya relativamente fácil que experimente idéntico estado de ánimo ante otro que padezca el mismo mal, y esta circunstancia puede sobrevenir con relativa frecuencia. Por otro lado, no es posible que exista la medicina si el paciente, en vez de tener confianza en su médico hasta poner su vida, salud e integridad física en sus manos, llega a tenerle miedo, porque no sabe si el profesional de la medicina o la enfermera que se ocupan de su salud van a decidir que su caso es digno de curación o susceptible de eutanasia. Ahora hablaremos sobre medicina paliativa. Esta es una forma civilizada de atender y entender a los pacientes terminales, opuesta principalmente a los dos conceptos extremos ya aludidos, como eran la obstinación terapéutica y la eutanasia. Esta es una nueva especialidad de la atención médica al enfermo terminal y su entorno, que contempla el problema de la muerte del hombre desde una perspectiva profundamente humana, reconociendo su dignidad como persona en el marco del grave sufrimiento físico y psíquico que el fin de la existencia humana lleva generalmente consigo. En definitiva, la medicina paliativa es ni más ni menos un cambio en la mentalidad ante el paciente terminal. Es saber que cuando ya no se puede curar, aún podemos cuidar. Es la conciencia de cuando se debe iniciar ese cambio. Si no puedes curar, aliviar, y si no puedes aliviar, por lo menos consuela. En ese viejo aforismo se condensa toda la filosofía de los cuidados paliativos. ¿Cómo es la organizada de la medicina paliativa? ¿Cómo está organizada? Esta medicina paliativa, que parece tener sus antecedentes en Gran Bretaña, está aún escasamente contemplada en la organización sanitaria y será deseable que los poderes públicos reconocieran con mayor sensibilidad su existencia. Se asienta básicamente en el reconocimiento de la triple realidad que configura el proceso de la muerte inminente en la sociedad actual. El paciente terminal con dolor físico y sufrimiento psíquico, una familia angustiada que no acaba de aceptar la situación y sufre por el ser querido, y un médico educado por la lucha contra la muerte. Todos ellos están inmersos en una sociedad que parece no querer admitir el fracaso cuando la muerte se considera un fracaso. En las unidades de cuidados paliativos, que son áreas asistenciales incluidas física y funcionalmente en los hospitales, se proporciona una atención integral al paciente terminal. Un equipo de profesionales asiste a estos enfermos en fase final de su enfermedad, que el único objetivo es mejorar la calidad de vida en este trance último, atendiendo todas las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales del paciente y de su familia. Todas las acciones de la medicina paliativa van encaminadas a mantener y, en lo posible, aumentar el sosiego del paciente y su familia. ¿La medicina paliativa es alternativa a la eutanasia? En realidad no. La medicina paliativa es más propiamente alternativa al llamado encarnizamiento terapéutico y obstinación terapéutica. No es alternativa a la eutanasia, porque la eutanasia no es un signo de grave atentado a la vida humana y a su dignidad. Se puede decir que la medicina paliativa ha excedido siempre y ha sido ejercida tradicionalmente por los médicos, aunque no haya considerado técnicamente como una especialidad. Sus principios están impresos en el juramento hipocrático y en la concepción histórica del ejercicio médico. La aceptación de la eutanasia es un signo de civilización. Bueno, la aceptación de la eutanasia es un tema altamente controvertido y polarizado en todo el mundo. Algunos argumentan que la eutanasia es un signo de civilización,
progreso y avance, mientras que otros sostienen que la eutanasia es normal y una amenaza para los derechos humanos. Aquellos que defienden la eutanasia argumentan que es una forma de proporcionar un final compasivo y digno a aquellos que padecen enfermedades terminales o que sienten dolor. También argumentan que permitir la eutanasia es un signo de respeto por la autonomía individual, es decir, por el derecho a la autonomía y la capacidad de tomar decisiones informadas sobre la propia vida. Por otro lado, los oponentes de este hecho argumentan que la vida humana es sagrada y un derecho fundamental y que permitir la eutanasia es una forma de violar este principio. También sostienen que permitir la eutanasia podría llevar a la muerte de personas que no han dado su consentimiento o que podrían ser presionadas para tomar esa decisión. Y este sería un punto negativo. A todas estas, la aceptación de la eutanasia no puede ser considerada como un signo absoluto de civilización, ya que, como acabo de decir, es un tema muy complejo y polarizado a nivel mundial, es decir, heterogéneo en cuanto a las decisiones, en cuanto a la opinión de las personas. Es una cuestión que debe ser abordada de manera cuidadosa y respetuosa, teniendo en cuenta todos los puntos de vista y opiniones y las preocupaciones éticas, morales y legales involucradas, tanto a nivel colectivo como individual. Pero no puede responder cierta aceptación social a la eutanasia un verdadero sentimiento de compasión hacia el que sufre y no tiene remedio. Desde el punto de vista puramente subjetivo, puede ser alguien médico o familiar, puede estar convencido de que hace un bien a otro procurando su muerte, pero si convirtiésemos la sensibilidad personal, los sentimientos subjetivos, en fuente de la moralidad de los propios actos, se podría llegar a conclusiones objetivamente inhumanas. Un príncipe europeo medieval podía creer sinceramente que aplicando tormento al reo le hacía un bien, puesto de que esta manera diría la verdad y salvará su alma en el patíbulo. Un estadounidense del siglo XVIII podía pensar que tener esclavo era una forma de ayudarlo a sobrevivir. Y un padre de familia de finales de este siglo puede pensar que matar a un hijo recién nacido es un normal ayudarle a evitar sufrimiento futuro. Los sentimientos del príncipe medieval, del americano del siglo XVIII y del padre infanticida contemporáneo aludido pueden ser subjetivamente bondadosos, pero son objetivamente inhumanos. Lo mismo sucede respecto a la eutanasia. Quien decide practicarlo o ayuda a que se practique puede actuar creyendo que beneficia a quien da muerte, pero objetivamente su acción es repudiable, pues está arrogándose el derecho de decidir qué es bueno o malo para el otro. Si la convivencia social hubiera de fundamentarse sobre los sentimientos subjetivos, con olvido de las realidades morales objetivas, no habría posibilidad de establecer normas generales de comportamiento y estaríamos en la selva, donde imperaría la ley del más fuerte, ya que por definición toda acción voluntaria es vista por su autor como un bien. No puede ser la eutanasia una manifestación de solidaridad social. Los defensores de la eutanasia así lo exponen, conforme a la siguiente argumentación. La enfermedad, invalidez o vejez de alguna persona ha llegado a extremo que convierte esa vida en vida sin sentido, inútiles y aún seriamente gravosas, no solo para los familiares y allegados, sino también para las arcas públicas, que tienen que soportar cuantiosísimos dispendios en prestaciones sanitarias de la seguridad social y subsidios de diversa índole con la carga que eso supone para los contribuyentes. Estas situaciones se prolongan además gracias a los avances de la investigación científica que han logrado alargar considerablemente las expectativas de vida de la población. Por consiguiente, el Estado tiene el derecho y aún el deber de no hacer que pese sobre la colectividad la carga del sostenimiento de estas vidas sin sentido. El efecto de esta acción redundará en beneficio del conjunto de la colectividad, lo que no deja de ser una manifestación de solidaridad social. El argumento de la vida improductiva, por razones fáciles de comprender, nunca se plantea en los inicios del debate social sobre la eutanasia.
pero tampoco faltan quienes en foros restringidos o en ambientes académicos mencionan las vidas sin sentido como candidatas a la eutanasia por razones socioeconómicas. Si tan rechazable la eutanasia, como que hay personas y grupos que promueven socialmente su aceptación. El hecho de que ciertas legislaciones o determinados comportamientos sociales sean rechazables y aún monstruosos no significa que se han visto siempre así por todo o en todas las épocas. La historia está plagada de ejemplos a este respecto. En el caso de la eutanasia en este tiempo presente, lo primero que hay que decir es que las personas y los grupos que apoyan una legislación eutanásica constituyen una minoría exigua en relación con el conjunto de la sociedad. Pero esto no quiere decir que en un futuro no pueda aumentar esta proporción, porque es perceptible que están en marcha campañas de influencia sobre la opinión pública en este sentido. ¿Existen estas campañas? ¿En qué consisten? Por desgracia existen del mismo modo que existen en relación con el aborto, según se ha podido saber cuando algunos de sus promotores comprendieron el alcance terrible de su trabajo, se arrepintieron públicamente y dieron a conocer las técnicas de que se hablan servido para intoxicar a la opinión pública. Las campañas tendentes a promover opiniones favorables a la eutanasia suelen desarrollarse de esta manera. Lo primero que se presenta es un caso límite. Se busca un ejemplo de situación terminal especialmente llamativa que existe la sensibilidad colectiva para justificar la eutanasia. En ese caso tan dramático y singular, admitido un caso, desaparecen las razones serias para no admitir otros parecidos y otros más. En una pendiente cada vez más permisiva, es el mismo proceso que hemos visto ya respecto al aborto. Aquí la niña oligofrénica violada por su padre es sustituida por el enfermo intubado con funciones solo vegetativas para generar un sentimiento de compasión en la opinión pública que la conduzca a estar a favor de que se arregle ese problema. A la vez se silencia que arreglar ese problema supone matar, como en la campaña pro aborto se oculta que arreglar el problema de la niña violada en la propuesta abortiva matar a un ser humano. Estos se complementan con eufemismos ideológicos y semánticos, aprovechando la complejidad conceptual y terminológica que reviste el fenómeno de la eutanasia según se ha explicado en el capítulo 1. Así no se hablará nunca de matar al enfermo o más suavemente de quitarle la vida, siquiera sino de ayudarle a morir, facilitarle la culminación de la vida, lograr su liberación, etc. Eufemismos que intentan apartar la intención de la realidad material de lo que se preconiza, que un hombre pueda impunemente matar a otro. Paralelamente a los defensores de la vida frente a la eutanasia, se le procura presentar como retrógrados, intransigentes, contrarios a la libertad individual y al progreso, etc. De este modo, el debate se distrae y no se escucha con serenidad y ecuanimidad las opiniones a favor de la dignidad humana, sino a través de los perjuicios creados sobre sus defensores. Como quiera que muchas confesiones religiosas, especialmente la de raíz cristiana, no solo la Iglesia Católica desde luego, reacciona
vivamente contra los intentos de legalizar la eutanasia, dada su gravedad moral, que pretende transmitir la falsa idea de que la eutanasia es una pura cuestión religiosa íntima de mera conciencia individual y que por lo tanto, mientras la eutanasia no sea obligatoria, debe aceptarse en una sociedad pluralista. Como complemento de esta estrategia se promueven encuestas para afirmar a continuación que la mayoría de los ciudadanos, de los médicos, de los enfermos de cáncer están a favor de la eutanasia. La experiencia universal en materia de eutanasia es que esas encuestas no son fiables, dada la confusa terminología al respecto y por los componentes emocionales del tema. Según cómo se planteen las preguntas y se interpreten las respuestas, se pueden conseguir resultados interpretables de cualquier manera. Recientemente en España hemos visto un caso modélico al respecto. Los titulares de prensa anunciaban que según una encuesta la mayoría de los médicos de Barcelona estaban a favor de la eutanasia. Analizado el contenido real de la encuesta, resulta que los tales médicos están en contra de la obstinación terapéutica y en contra de la eutanasia. Es decir, opinan lo mismo que lo expresa en este documento, pero su opinión ha sido manipulada en servicio de una idea que no comparten. Estos derechos pueden legitimar alguna forma de eutanasia pasiva o por omisión. No. Cuando la muerte aparece como inevitable porque ya no hay remedios eficaces, el enfermo puede determinar si está en condiciones de hacerlo. El curso de sus últimos días u horas mediante algunas de estas decisiones son: aceptar que se ensayen en él medicaciones y técnicas en fase experimental que no están libres de todo riesgo. Aceptándolas, el enfermo podrá dar ejemplo de generosidad para el bien de la humanidad. Rechazar o interrumpir las aplicaciones de estos remedios y, en la inminencia de la muerte, rechazar el tratamiento obstinado que únicamente vaya a producir una prolongación precaria y penosa de su existencia, aunque sin rehusar los medios normales o comunes que le permiten sobrevivir.